Ha sonado la campana y eso nos manda al centro del cuadrilátero. Mientras llega la fecha de que el Canelo Álvarez y el ruso, que fue su rival en una primera edición, hubo un empate y ahora dicen que van a definir. Pero creo que lo que definirán es quién se va a llevar más lana a la bolsa, porque hay muchos millones de dólares en juego. En este cuadrilátero pues estamos personas interesadas en el quehacer de la política como una ciencia que así la entendemos, que es o pretende adquirir el poder para servir a la sociedad. Y hoy tenemos como invitado a Rogerio Castro Vázquez, diputado federal con licencia y precandidato a la gubernatura del estado. A buen caballo te subiste, compañero. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy buenos días y muchas gracias por el espacio, a todo el público que nos ve. Un saludo. Para eso estamos. Déjame presentarte a mis compañeros. Tienes a la derecha a Xavier Rosado. Mucho gusto, bienvenido. Loreta Escandón. Precandidato. Mucho gusto. Bienvenido. Guinder Peraz. Maestro. Mucho gusto. Todos bajo la dirección general de don David Heredia Montañez. Y bueno, pues yo quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo iniciaste tú en este quehacer político? ¿Qué has hecho antes? En pocas palabras, háblanos de ti. Mira, pues te lo puedo resumir en unas cuantas palabras. Si no duele, Soy, sí. soy maestro, cantante, padre de familia, ciudadano, político y lo que se acumule. Porque en esta vida uno tiene que buscar la manera de salir adelante y eso me llevó, por ejemplo, a vivir de la música, un tiempo que pude compartir tanto ser maestro como hacer la música, y eso es lo que me resume. Yo, maestro durante 10 años, doy clases en varias escuelas del estado. ¿Y cómo entro a la política? Pues me llama la atención Morena. Morena es un partido que le da espacio a todos los ciudadanos y a mí me llamó la atención que le diera espacio a todos. Tú sabes que cuando para entrar a un partido lo primero que te dicen es que tienes que tener padrino o que tienes que tener un apellido rimbombante. En Morena no. Fíjate, yo entro a Morena primero por decisión propia, nunca estuve en un partido, nunca. Me llama la atención el proyecto de López Obrador, me invitan a afiliarme a Morena cuando se convierte en partido. Participamos en la asamblea esa que teníamos que reunir a 3,000 gentes para formarlo como partido político. Y luego me invitan a las asambleas para elegir a los candidatos plurinominales. Y ahí hay un método que no gusta mucho, pero se aplica en Morena, es único. Es el famoso sorteo o insaculación, la famosa tómbola que le dice. Como en el servicio militar, bola blanca, bola negra. Algo parecido, pero ahorita, mira, es lo más democrático que podemos hacer. Ustedes sabrán que están en el tema político, cómo se pelean las plurinominales en los partidos, las cuotas partidistas, ahí se ven claras cuando se hacen la lista de los pluris. Pues nosotros decidimos que todos tenemos las mismas oportunidades, que nos elijan en unas asambleas a varios compañeros, nos vamos a una insaculación y ahí deciden quién queda en primero, quién queda en segundo. Pero ahí se decide la buena o mala suerte del aspirante y de la sociedad también, porque si esa bola le cae a alguien que no tiene las cualidades, pues mala suerte para nosotros. Pues mira, afortunadamente nos ha ido muy bien con ese método. Te voy a decir por qué. A ustedes. A todo México, porque los diputados que quedaron de tómbola, Ajá. son gente, te voy a poner mi caso, soy maestro. En segundo lugar, en la circunscripción quedó una compañera, ama de casa. En la otra pluri quedó una compañera zapoteca de Oaxaca. Y en el otro quedó un joven de 21 años de Chiapas. ¿Cuándo íbamos a tener una representación de esa manera de gente que nunca iba a poder tener la oportunidad de ser representantes populares? Y eso se refleja también en la sociedad, porque hay gente que piensa, a ver, los diputados tenemos que ser preparados, tener licenciatura.
cuando nada más el 10% de todo México tiene acceso a la universidad? ¿Cómo vamos a pedir eso a nuestros legisladores si hay, por ejemplo, ese rezago educativo? Ese es un ejemplo, ese es mi punto de vista, ¿no? Igual y respeto el de los demás, pero yo creo que por ahí va ese asunto, ¿no? La auténtica representatividad. Es correcto, esa sí te la compro. De que hay una mejor representatividad, categóricamente sí, y no solamente a cargo de políticos profesionales que lo único que han hecho en su vida es política. Pero vamos a dar tiempo para repartir lo que hay pendiente. Xavier. Sí, señor. ¿Nos avisa dónde continuar? Pues yo me congratulo de tener al candidato a gobernador de un partido de izquierda, de Morena, porque creo que no es porque yo simpatice con Morena, pero es porque simpatizo con la democracia. Y creo que la apertura de la pluralidad de la que está este medio ya abierto y la presencia de usted como candidato, pues es motivo realmente de satisfacción y le doy la más cordial bienvenida. No sé si ya empezamos con las preguntas. Claro. Bueno, no sé cuál me corresponde, nos dieron una serie de preguntas. Perdón que no le mire a la cara, yo acostumbro cuando hablo con las personas mirarles a la cara, pero aquí me ordena que vea yo a la cámara, porque bueno, pues estamos en un estudio. Entonces, perdóneme por la grosería de dirigirme a la cámara y no a usted, pero la pregunta, no sé cuál es la correspondiente, hay varias preguntas al que La que tú dispongas está bien. Bueno, me gusta la del proyecto. Se hablaba hace un momento del bipartidismo en Yucatán y tiene orígenes ancestrales el bipartidismo, ¿no? La sociedad urbana yucateca, la que vive en la ciudad, la que vive en la ciudad de Mérida, siempre ha sido de derecha. Cómo recibieron a la emperatriz Carlota, con pombo y platillo. Triunfa la Revolución Mexicana y un partido heredero de esas bondades se impone y es hegemónico en Yucatán, el PRI. Y en el tiempo actual es PRI y PAN y no hay de otra, y creo que eso es un error. Yo creo que debe abrirse la sociedad a una visión más amplia, tener distintas opciones, porque la competencia es buena para el Yucatán. Pero la pregunta es, ¿cuál es el proyecto de Morena? ¿Qué pretendería hacer, por ejemplo, un problema que nadie le ha entrado, ningún gobernador, ni del PRI, ni del PAN? Es que Yucatán es un estado subdesarrollado, subsidiado. No tenemos un estado como Chihuahua, que es un estado poderoso, que exporta carne de res a Estados Unidos, y tiene maquiladoras en una franja fronteriza impresionante, tiene empleos, y sin embargo sufre porque el presidente es del PRI y el gobernador es del PAN, y siendo un estado poderoso sufre con los recursos. Entonces, ¿qué pasaría si llega López Obrador a la presidencia y aquí gana un priista o un panista? Pues seguirá estando, y en un estado subsidiado, pues imagínense, qué drama, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proyecto? Ante esa realidad, ¿qué nos propone usted como candidato a la gobernatura? Mire, aquí hay que dejar claro una cosa. El principal problema de nuestro país es la corrupción. Yo por ahí empezaría a decirles a los ciudadanos que hay que empezar, y a militantes y simpatizantes de Morena, que hay que pensar en el problema de la corrupción. Si nosotros comparamos obviamente el gobierno de Yucatán con Duarte, con el otro Duarte y con estos gobernadores que han sido expuestos a nivel nacional, pues obviamente aquí la corrupción no se ha mostrado o no se ha dado a conocer como en otros estados a nivel nacional, pero existe. Yo he platicado con incluso empresarios que ya están cansados de que se les pida algo a cambio de algún trámite. Yo he escuchado gente en los pueblos que dicen que no les llegan los apoyos como debe ser, que son clientelares. Y creo que eso es parte del problema de la corrupción. Entonces, por ahí empezar. Primero tenemos que acabar con la corrupción. Si no hay un gobierno con honestidad, no se va a garantizar acabar con el problema de la corrupción. Tenemos que empezar limpiando las instituciones de corrupción. Es el principal punto. Y el otro punto, mira, yo creo que se ha apostado más a invertir en obras faraónicas que en distribuir un presupuesto que garantice el bienestar de la gente. Y tiene que ver mucho con cómo gastas desde el gobierno también, y parte de nuestra política va a ser que el gasto
se distribuya realmente a lo que se necesita. Hoy tenemos en Yucatán que no hay grandes salarios como en otros lugares, como hay lugares donde funcionarios ganan 300,000 pesos mensuales. Aquí en Yucatán quizá los funcionarios no lleguen a ese nivel, pero sí hay una gran burocracia en Yucatán alimentada desde el gobierno. Y ya hicimos el análisis y solamente te voy a decir, si nosotros acabáramos con la corrupción y redujéramos los gastos del gobierno, ahorraríamos 10,000 millones de pesos. Es muchísimo dinero que nos ayudaría para empezar a apoyar la economía local, porque ese es el punto. Si nosotros apoyamos la economía local y creamos empleos formales, va a ir avanzando la economía en Yucatán. Y si le apostamos a que demos mejores condiciones a nuestros trabajadores, va a aumentar. Mira, el sector servicio en Yucatán ha crecido muchísimo. Antes, el campo era un punto fundamental para la economía de Yucatán. Ahorita ya el campo ya redujo, ya no aporta tanto al PIB como antes, pero el sector servicios ha aumentado demasiado. ¿Y qué necesitamos para que siga mejorando el sector servicios? Pues que aumente el consumo. Si no le damos buenos sueldos a los trabajadores, pues no va a aumentar el consumo y el sector servicio otra vez se va a ir para abajo. Entonces son puntos elementales que no necesitan ni requieren inversiones faraónicas, que no voy a hablar cuáles, pero sí hay una apuesta del gobierno por hacer grandes construcciones y no por atacar los problemas de raíz y de fondo. De acuerdo. Aunque en el tema de la corrupción yo solo añadiría que no solamente está en el gobierno, que en la iniciativa privada no hay corrupción, que en la sociedad no hay corrupción, hay en todos lados, desafortunadamente. Claro, en el gobierno se magnifica porque los presupuestos son enormes. Pero bueno, no quiero consumir más segundos. Bueno, pues voy con Ginder para cerrar con Loretta esta primera ronda. Yo en obsequio a la paciencia de los televidentes y del tiempo que es muy escaso, quiero plantearle a Rogelio dos puntos. El primero es que una de las cosas que más se le critica a Morena es su populismo. Se presenta el populismo como una amenaza a la estabilidad económica del país. Es decir, vas a regalar cosas, pero primero hay que tener los recursos, hay que producirlos, hay que hacer que la gente sea productiva. ¿Cuál es, para usted, precandidato, es la diferencia entre el apoyo social y el populismo? ¿Cuándo debe ceder uno u otro? ¿Vas a mantener todavía a millones de personas? No es posible. Y el otro, ¿cuál es su propuesta para el campo? Porque hablando con crudeza, el campo está prácticamente abandonado. Presumían hace unos días algunos funcionarios que se iba a invertir 180 millones de pesos de recursos estatales y federales para el campo. 180 millones, lo que en el caso yo y Fernando nos gastamos una parranda. ¿Cuál es su punto para el campo y cuál es cómo cambiaría el populismo por apoyo social y desarrollo? Mire, aquí hay un punto que yo creo que la gente se ha equivocado en su análisis de decir que ayudar a los más necesitados es populismo. Si es populismo... Es que aumenta cada vez más. Si es populismo, preferimos en estos momentos de crisis ayudar a los más necesitados que, por ejemplo, gastar el dinero en el avión presidencial o en un aeropuerto donde sabemos que están beneficiando a contratistas. Gravísimo error para mí. Y estamos en una crisis y por eso decimos, hay que ayudar a la gente que lo necesita. Si nosotros salimos de esta crisis, obviamente los apoyos sociales van a ir disminuyendo. Esto es como que tenemos que mejorar la economía del país y si no generamos las condiciones para que los más necesitados salgan adelante, pues nos vamos a ir creando más clases pobres que clases medias. Entonces tenemos que mejorar la economía al mismo tiempo que dar los apoyos sociales. Yo te contestaría en ese sentido, ¿no? Y en el campo, a nuestros militantes y simpatizantes de Morena, del campo, agricultores, porque hay mucha gente que tiene esperanza en nuestro movimiento, les estamos diciendo esto. Tenemos que ayudar a los agricultores en los insumos.
El fertilizante en estos momentos creo que es el punto central en donde tenemos que mirarnos si el fertilizante hoy en día tenemos que empezar a producirlo en México. Fertilizante y riego y tecnología. Exacto. Pero el fertilizante, por ejemplo, tenemos una planta de fertilizante en Coatzacoalcos que no está siendo utilizada y hoy en día los agricultores tienen que comprar el fertilizante demasiado caro. ¿Qué estamos diciendo? Hay que dárselos de manera gratuita para ir mejorando el campo. Gratuitos los fertilizantes, los créditos a la palabra, que tengan posibilidades de producir más. Hay gente que tiene grandes extensiones de tierra palestina ahí abandonadas. El otro día platiqué con unos agricultores y me dijeron, tengo ahí mi terreno, pero no tengo para producir. Pues para eso son los créditos del gobierno. Hoy en día no son utilizados los créditos para apoyar al campo, sino se apoyan otro tipo de proyectos, los famosos fondos perdidos. Hay gente que se beneficia incluso de los fondos perdidos, pero bueno. Ahí vería usted una cuestión que podría incluso calificar de perversidad, el hecho de que, como todos ustedes saben, porque lo han visto publicado, los ejidatarios venden fácilmente sus tierras, se las despojan, porque nunca las trabajan, y no las trabajan porque no tienen recursos para hacerlo. Exacto, ese es el punto. El otro punto son los créditos a los productores, y el punto principal, yo te voy a decir un ejemplo. Fui a una comunidad, Quisteil, no sé si se acuerdan, ahí donde fue lo de Jacito Canek. Bueno, ahorita ya es otro pueblo, pero ese pueblo se conoce como... Pues ahí toda la comunidad siembra chile, toda la comunidad, y van, así en comunidad van y lo venden al sur, con un intermediario, que se los compra a la mitad de precio de lo que vale en el mercado. Pues obviamente el intermediario está buscando... si les va bien. Si les va bien. Y lo que estamos aquí ante un problema en que los productores no están vendiendo sus productos al precio que debe ser y por supuesto ya no pueden tener el ingreso necesario. Si apostamos a darle subsidios a los productores, porque eso se hace en todos los países, México es el único país que no... Estados Unidos. Que no apoya a sus productores, que no subsidia a sus productores. Tenemos que apostarle a los subsidios a los productores directos, sin intermediarios. Que no haya esto de que es que ya viste que para bajar un programa de Zagarpa, que necesitas un técnico y no sé cuánta cosa, que se elimine la burocracia y que se vayan directos los apoyos a los productores. Hay que subsidiar lo que realmente se debe subsidiar, porque si tú subsidias la gasolina, por ejemplo, estás subsidiando al que tiene un vehículo que no es una persona pobre. Pero bueno, Xavier es un analista, profesionista, ha caminado en estas cosas de la política, Kinder periodista de toda la vida, incluso pues trabajó en la antigua Biblia periodística del Estado. No tiene culpa, ¿verdad? Pues, pero realmente las preguntas difíciles las tiene aquí una amiga. A ver, aquí yo tengo dos preguntas. Hablando de subsidios, precisamente, Morenas ha hablado mucho de los ninis, que también los van a subsidiar. Y eso sí, como que... Oye, van los míos, no, espérame. Es que yo dije, bueno, pues yo tengo 3, entonces, pues los saco de la escuela y que mejor les den dinero, ¿no? Porque ese es el chiste de Morena. Si estoy mal, por favor, corrígeme. Y tu punto de opinión sobre Venezuela, el proyecto de Maduro. Tenemos 2 minutos. Bien, mira, lo de los ninis, no vamos a regalar dinero, no es así. Es que van a entrar a las empresas, vamos a hacer acuerdos con los empresarios, vamos a hacer proyectos productivos del gobierno. Entonces van a trabajar. Van a trabajar, van a trabajar y van a recibir 3,600 pesos. Son los jóvenes que cuando van a una empresa los rechazan que porque no tienen experiencia. Ese es un punto, los ninis. ¿Y cómo vas a lograr esos acuerdos con las empresas? Yo dónde respondo por lo que yo puedo hacer, pero no puedo decir, voy a tomar un acuerdo con el precandidato y vamos a hacer, no sé, habría que ver. A los empresarios les conviene, no van a pagar ellos por ese empleado. A los empresarios les conviene más gente para sacar adelante sus empresas. Van a trabajar en las empresas y el gobierno les va a pagar un sueldo mientras se capacitan, porque la idea es que se capaciten. Cuando se capaciten, ya dentro de un tiempo ya van a ir al mercado laboral a buscar un empleo mejor.
no van a estar todo el tiempo viviendo del gobierno. Ese es el punto, es un programa sustentable. Okay. Ahora, el tema de Venezuela, mira, nosotros respetamos a todos los países y de la manera en que se conducen los países, a nosotros no nos entrometemos en los problemas de otros países. Venezuela tiene un asunto político, social, distinto al de México. Y desde mi punto de vista, nosotros como país no debemos meternos. Ahora, ¿por qué si nos metimos con Trump? Porque Trump se metió con los mexicanos. Ahí sí. Bueno, tenemos un asunto diferente a Venezuela ahorita. No sabemos después. Sí, pero esta posición de Morena que tú estás señalando, a mí me ha caído muy mal, me parece una especie de, perdón por la palabra, por eso disculpa si ofendo a alguien, una cobardía. La doctrina Estrada, que era de hace como 30 o 40 años, decía que cada país haga lo que le dé la gana. Entonces tú puedes ver a un país que están matando, que están asesinando, que están en un problema, y digo, no me meto porque no es mi país, pero hay otros países, muchos, la gran mayoría del mundo, que tienen responsabilidades y mandan fuerzas, mandan ayuda, intervienen, tratan de mediar y sí les importa lo que pasa en otros países. Creo que esa ha sido una política errónea desde el punto de vista de México. Sí, pero fíjate de una cosa, nosotros ahora tenemos que mirar hacia México, más que hacia otros países. Tenemos que ver qué está pasando en México antes de ver lo que está haciendo en otros países. Es como que primero hay que limpiar la casa, ¿cuál es el dicho, no? El buen juez por la casa empieza. Así ¿no? es. Pero de alguna manera es modelo Venezuela. Hay que aprender, para ¿no? Morena, pregunto. No, nosotros no nos inspiramos en los países extranjeros, en ninguno. Okay. Ni en Rusia. Nos inspiramos, ni en Rusia, menos, Ni en Cuba. ni siquiera hablamos ruso, pero mire, Pero el vodka es y hasta Naya habla francés y esto, pero Puma, Jole, Guagua, y ahí mira, nos vamos. nosotros nos inspiramos, nuestro modelo a seguir es claro: Hidalgo, Morelos, Juárez, de ahí Madero. Esos son nuestros ejemplos para el gobierno que queremos. Ok, pues parece que tenemos tiempo extra. Bueno, ¿Y una lo tienes pregunta abierto? del público, estimado candidato a gobernador, diputado federal por licencia, ¿verdad? Hay una pregunta del público que dice aquí: siendo gobernador, ¿recibirías consignas de AMLO? Miren, nosotros vamos a gobernar con el mismo ritmo que gobernó López Obrador la Ciudad de México. Sin duda alguna, él es un gran ejemplo. Ahora, ya las decisiones del gobierno las tomaremos nosotros, por supuesto. Eso va a quedar claro. Nosotros no vamos, y él es una persona respetuosa. Si lo que vamos a buscar es que se deje esa política de que el gobernador tiene que dar línea hasta en los partidos y que el presidente tiene que designar al próximo presidente, eso se tiene que acabar, y yo estoy seguro que con López Obrador lo vamos a hacer. Bueno, pues eso lo sabremos al paso del tiempo. Para nosotros el tiempo se ha agotado por lo que a este programa se refiere. Pero mi estimado precandidato, si usted bien lo tiene, podemos pensar en una revancha. Si el Canelo y el Ruso la van a tener, pues no veo por qué nosotros. Claro que sí, estoy dispuesto a ponerme los guantes. Le voy a decir a don David Heredia que ofrezca bolsas en euros y que se convenga la fecha. Muchísimas gracias por su atención, Lore, Guinder, Xavier. Gracias. Mucho Gracias. gusto en haber platicado, Rogelio, contigo. Y pues ahí nos vemos en la próxima pelea. Habrá revancha. Bueno, sí.